Cada otoño, se queman montones de ramas que podrían alimentar la tierra durante décadas, destruyendo agua y fertilizante gratuitos en una sola tarde. Sin embargo, en los Alpes, un agricultor rebelde enterró madera en lugar de quemarla y cultivó limones en la nieve. Ese montículo de tierra se convirtió en una central eléctrica de 20 años. Sin mangueras, sin fertilizante, sin esfuerzo. Entonces, ¿por qué se abandonó el secreto que podría acabar con la sequía en cualquier patio trasero? La respuesta desafía todo lo que la agricultura moderna cree saber. En Plantasia nos entusiasman las historias relacionadas con la sabiduría de las plantas, su inteligencia en ecosistemas invisibles, hasta trucos de jardinería, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Sepp Polzer nunca se propuso convertirse en un rebelde. Simplemente observó las montañas y escuchó a la tierra. En la década de 1980 en Austria, esa silenciosa rebeldía convirtió su granja en un campo de batalla. Los inspectores llegaban con portapapeles y advertencias, midiendo sus terrazas empinadas y los estanques profundos que había cavado sin permiso. Cada montículo de tierra, cada pila de madera enterrada generaba otra multa. Los vecinos de Olser seguían las reglas, campos planos, hileras rectas, cultivos aprobados por el gobierno. Él construía colinas con troncos podridos y plantaba cítricos donde solo habían crecido abetos. Los funcionarios lo llamaban imprudente. Temían inundaciones, erosión y el caos de una tierra sin control. Le entregaban notificaciones de infracción, a veces docenas en un solo año. Al final de la década, Olser era conocido como el agricultor más multado de la región. Su historia no es solo de resistencia, sino de confianza en la madera podrida, en la paciencia de la descomposición y en el poder silencioso de un jardín en la ladera que se niega a morir. Los limones cuelgan al viento alpino, sus pieles brillantes contra un fondo de nieve. En las terrazas empinadas de Krameterov, las vides de kiwi trepan junto a los abetos, sus frutos hinchándose bajo los fríos cielos de montaña. Las uvas maduran en las mismas pendientes donde los vecinos luchan por sacar hierba del suelo. Ninguna manguera serpentea entre estos bancales. Ninguna aspersora se checa por la noche. El agua proviene del interior de la tierra misma, atraída hacia arriba a través de raíces que se hunden profundamente en los montículos de madera enterrada. El suelo aquí es oscuro y suelto, impregnado del dulce aroma de la descomposición. La escarcha se posa en los campos a principios de octubre, pero la tierra bajo los cítricos de Olser permanece cálida. Incluso en pleno invierno, brotes verdes emergen a través del mantillo, alimentados por el calor lento de los troncos podridos que se descomponen abajo. Los árboles cítricos no están atrofiados ni enfermos. Se mantienen pesados de fruta, con hojas brillantes y fuertes. Los kiwis, normalmente reservados para valles subtropicales, prosperan aquí junto a los pinos alpinos. Las cestas de cosecha se llenan de colores que parecen imposibles a esta altitud, limones, uvas, incluso higos. Los vecinos vienen a mirar. Los inspectores, antes armados con libros de multas, ahora traen cámaras. La evidencia es imposible de ignorar. Donde otros ven pendientes estériles, Olser recolecta abundancia. Esto no es un truco de invernadero de vidrio ni de tuberías de riego ocultas. El secreto está enterrado bajo los pies. Cada montículo está lleno de troncos caídos, ramas y hojas apiladas como el suelo del bosque, luego cubiertas con tierra. A medida que la madera se descompone, se hincha con la lluvia y el agua de deshielo, reteniendo humedad como una esponja. Las raíces acceden a este reservorio oculto durante los meses secos. Incluso en años de sequía, los bancales permanecen húmedos. Los cultivos sobreviven olas de calor y heladas tardías que queman los campos vecinos. Y esto no es un fenómeno exclusivo de Europa, en zonas áridas de México, Chile, Argentina y España, jardineros y pequeños agricultores que han adoptado esta técnica reportan resultados similares. En contextos donde el agua es escasa y los costos de los insumos agrícolas siguen subiendo, el bancal de cultura Jugel se ha convertido en una respuesta concreta, no en una utopía verde. Los montículos hacen más que retener agua. A medida que los troncos se descomponen, liberan un flujo constante de nutrientes, nitrógeno, fósforo y calcio, alimentando el suelo durante décadas. El calor de la descomposición perdura durante las noches más frías, alargando la temporada de cultivo varias semanas más allá de lo que permite el fondo del valle. Cada montículo se convierte en su propio microclima, un bolsillo de abundancia en el corazón de un terreno que, visto desde afuera, parecería imposible. Los visitantes recorren las terrazas con incredulidad. Pasan las manos por un suelo que nunca se seca, incluso en julio. Durante 2 décadas, estos bancales han producido cosecha tras cosecha sin fertilizante, sin riego, sin las muletas químicas de la agricultura moderna. La prueba no está en la teoría, sino en la fruta, dulce, fragante e imposible de explicar por cualquier regla que no sea la de la naturaleza misma. En el corazón de cada montículo de cultura Jugel yace un milagro simple y pasado por alto. La madera podrida es una esponja, no una esponja metafórica sino una física, construida por la propia arquitectura de la naturaleza.
Las paredes celulares de la madera, compuestas principalmente de lignina, forman un laberinto de poros y túneles diminutos. Cuando la madera comienza a descomponerse, estas vías se abren más. El agua de lluvia y el de cielo se filtran, inundando cada cámara. En pruebas de laboratorio, troncos de pino muy descompuestos han absorbido agua equivalente a 5 veces su peso seco, más del 500%. El roble, más lento en descomponerse, aún duplica o triplica su masa con humedad. Eso no es teoría. Es física. En la superficie, un bancal de cultura jugel parece cualquier otro montículo elevado, tierra, mantillo, tal vez un enredo de vides de calabaza. Pero si se introduce una sonda de humedad profundamente en el montículo, los números cuentan una historia diferente. En el calor seco de julio, cuando los jardines vecinos se marchitan y las mangueras funcionan día y noche, la sonda se hunde en el bancal jugel y encuentra niveles de humedad que rivalizan con una lluvia primaveral. Las lecturas de campo muestran entre 40 y 60% de humedad en el suelo dentro del montículo. Incluso cuando la capa superior de tierra se agrieta bajo el sol, los troncos enterrados abajo, hinchados de agua, la liberan lentamente hacia las raíces superiores. Es un reservorio oculto, recargado con cada tormenta que pasa. El secreto de este poder de retención de agua radica en la forma en que la madera se descompone. A medida que los hongos y los microbios desgastan las paredes celulares, la densidad de la madera disminuye. Un trozo de pino que inicialmente era lo suficientemente denso como para hundirse en el agua se vuelve ligero y aireado como una esponja natural. En un estudio, el pino degradado bajó a solo 0,18 gramos por centímetro cúbico, menos de la mitad de su peso original. Cada gramo de esa madera descompuesta puede atrapar varios gramos de agua. Incluso después de meses sin lluvia, las raíces encuentran humedad donde el ojo solo ve polvo. Para quienes cultivan, esto significa libertad de la tarea diaria de arrastrar mangueras por el jardín. Significa un verano sin hojas marchitas ni cultivos perdidos. La promesa no es un deseo ilusorio. Está respaldada por la estructura misma del montículo. Cada tronco, cada rama, cada puñado de hojas podridas añade otra capa de almacenamiento. Con el paso de los años, el montículo se asienta, pero su núcleo sigue siendo un reservorio vivo. En distintos rincones del mundo hispanohablante, esta revolución silenciosa ya está ocurriendo. Una jardinera en la región de Valdivia, en el sur de Chile, guardó su manguera desde el segundo año de haber construido su bancal, reportando que el suelo permanecía húmedo durante toda la temporada seca. En Oaxaca, pequeños productores que trabajan en laderas con pendientes pronunciadas han adaptado la técnica usando maderas locales como el encino y el huizache, plantas que antes consideraban desperdicio. En España, donde las sequías de los últimos años han golpeado duramente a agricultores de Castilla y Aragón, comunidades de permacultura han comenzado a documentar resultados concretos, bancales que sobrevivieron veranos con temperaturas récord sin riego suplementario. La madera enterrada no solo alimenta el suelo. Apaga su sed silenciosamente desde abajo. Bajo la superficie de cada montículo, un motor silencioso funciona día y noche. Tan pronto como la primera palada de tierra cubre la madera, el montículo se convierte en algo más que un reservorio. Se convierte en un calentador. Microbios y hongos invaden los troncos húmedos en descomposición, descomponiendo lignina y celulosa. Su trabajo no solo es invisible, es exotérmico. Cada mordisco de madera libera un pulso de calor, calentando el suelo desde dentro hacia afuera. Incluso en el frío mordiente de un invierno alpino, el suelo sobre un tronco enterrado puede registrar varios grados más cálido que el aire y notablemente más cálido que los campos planos a su alrededor. Esto no es solo una comodidad para las raíces. Es una ventaja de supervivencia. Las semillas germinan antes en primavera. Las heladas que matarían brotes jóvenes en suelo desnudo pasan inofensivamente sobre estos montículos, amortiguadas por el calor lento y constante que sube desde abajo. En otoño, la temporada de cultivo se prolonga con tomates y calabazas madurando semanas después de que los jardines vecinos se hayan marchitado. El calor es solo el comienzo. Con el paso de los años, la madera enterrada se transforma de una simple fuente de energía en un fondo fiduciario para el suelo. La descomposición de los troncos es un maratón, no un sprint. Maderas duras como el roble y el arce, o sus equivalentes locales como el encino en México y Centroamérica o el eucalipto en partes de Sudamérica, pueden tardar 20 años en descomponerse completamente. Durante ese tiempo, la madera libera nutrientes a un ritmo que coincide con las necesidades de las plantas de arriba. No hay ciclos de auge y caída, ni un estallido de fertilidad seguido de colapso. En cambio, el suelo recibe una infusión lenta y confiable. Cada primavera, nuevas raíces se hunden más profundo, encontrando bolsillos frescos de alimento. Cada otoño, el montículo se asienta un poco más, con su núcleo más rico que el año anterior. Ensayos de campo y jardines a largo plazo confirman lo que Olser vio en sus terrazas. Un bancal de cultura jugel bien construido puede alimentar cultivos durante 20 años o más sin fertilizante añadido. Los nutrientes no son arrastrados por la lluvia ni quemados por el sol.
Están encerrados dentro de la madera, liberados solo cuando los microbios terminan su paciente trabajo. Incluso después de una década, el suelo en el corazón de un montículo puede registrar niveles más altos de nitrógeno y fósforo que el terreno circundante. Esto no es una solución rápida. Es un legado. La ciencia detrás de esta liberación lenta es tan elegante como efectiva. A medida que la madera se descompone, se convierte en un andamio para la vida microbiana. Los hongos se entretejen a través de las fibras del tronco, formando redes que transportan minerales desde lo profundo del montículo hasta las raíces superficiales. Las bacterias descomponen compuestos complejos en nutrientes simples. Las lombrices de tierra perforan la madera que se ablanda, mezclándola con el suelo y dejando tras de sí rastros de excrementos ricos en alimento para las plantas. Cada participante en esta orquesta subterránea trabaja a su propio ritmo, pero juntos convierten la madera muerta en fertilidad viva. Para quien cultiva, esto significa menos trabajo cada año y más abundancia con cada temporada que pasa. No hay necesidad de cargar bolsas de fertilizante ni de preocuparse por agotar el suelo. El montículo se encarga de alimentar y calentar de forma silenciosa y automática. Es un sistema construido sobre la paciencia y la confianza en la lenta magia de la descomposición, en la sabiduría de dejar que los procesos de la naturaleza se desarrollen durante décadas. Los campos planos se convirtieron en el nuevo estándar a medida que las máquinas llegaban a la tierra. En las décadas posteriores a 1920, tractores y cosechadoras exigían una superficie uniforme, sin baches, sin montículos, nada que pudiera ralentizar una rueda de acero o atascar un arado. La vieja práctica de construir colinas con madera enterrada cayó en desuso, no porque fallara, sino porque no encajaba en la lógica de la mecanización. Un tractor puede cubrir una hectárea plana en minutos, plantando hilera tras hilera sin interrupciones. La eficiencia se convirtió en un juego de números. Más terreno cubierto, menos obstáculos, mayores rendimientos por hora. Los campos fueron nivelados, la maleza fue quemada y el paisaje fue remodelado para satisfacer las necesidades de las máquinas, no de las raíces. La promesa de velocidad y escala reemplazó la fertilidad lenta y paciente de la madera enterrada. A medida que los montículos desaparecían, también nacían sus reservorios ocultos de agua y nutrientes. Lo que quedó fue un lienzo en blanco, fácil para las máquinas, pero hambriento de fertilizante y riego. Para construir uno, se comienza justo encima del césped. La base siempre es la misma, los troncos más grandes, más viejos y más podridos que se puedan encontrar. El roble y el arce, o el encino y el guayabo según la región, funcionan mejor porque la madera dura se descompone lentamente y alimenta el suelo durante años. Nunca se debe usar cedro, nogal negro ni madera tratada con químicos. Esas maderas envenenan las raíces y detienen el montículo. Se apilan los troncos bien juntos, llenando los huecos con ramas y ramitas más pequeñas. Esto no es un montón suelto, cada bolsillo de aire es un futuro hundimiento. A continuación, se rellena cada grieta con material verde rico en nitrógeno. La madera podrida tiene hambre de nitrógeno, así que se usan recortes de césped, estiércol fresco o incluso compost casero. Si se omite este paso, los microbios robarán nitrógeno a las plantas. Eso es la trampa de nitrógeno. Hojas amarillas, crecimiento atrofiado y decepción. Una vez que la capa verde es gruesa, se cubre el montículo con unos 30 centímetros de tierra superficial y mantillo. Se riega bien durante el primer año. Después de eso, el montículo se encarga del resto. No todas las historias comienzan con éxito, y eso también forma parte de la lección. Un entusiasta de la permacultura vio cómo sus plántulas se ponían amarillas y se detenían. Había omitido el estiércol, confiando solo en la madera. La madera en descomposición roba nitrógeno al principio. Al enterrar recortes frescos y una carretilla de compost, en pocas semanas el bancal cobró vida. El error se convirtió en prueba. El montículo, antes terco, empezó a crecer guisantes y calabazas sin una pizca de hambre. Hoy, en 2026, mientras la inflación de los insumos agrícolas sigue presionando a pequeños productores en toda América Latina y la península ibérica, y mientras las sequías extremas se vuelven más frecuentes en el centro de México, el sur de España y el cono sur, millones de personas siguen quemando lo que podría convertirse en reservorios bajo sus jardines. Las consecuencias del cambio climático ya no son una advertencia futura. Son el presente de quienes cultivan la tierra. Mientras los extremos climáticos amenazan la seguridad alimentaria, cada rama enterrada es un acto silencioso de resiliencia. La elección no es por nostalgia. Se trata de construir un suelo que nos sobreviva, ¿o tú qué piensas? Me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.